Después Perfecto, sí, bueno, bien. lo que solemos hacer es los resubimos a YouTube Vale. y eso, pero bueno, de eso se suele encargar Darío, que hoy no puede estar por aquí. Vamos a ver si marcha todo bien. Vale, ya está. Estamos en directo. Vale, ¿se ¿Se escucha escucha? todo bien? Perfecto. Sí. Vale, pues buenas, bienvenidos. Tenemos hoy un invitado especial dentro de este, este compendio de distintas entrevistas que vamos a tener a lo largo del verano en SFL Canarias. Traemos hoy a un canario, ¿no? de la tierra. Bueno, su nombre es Adrián. Y aunque sea un poco descortés, le voy a pasar la palabra para que más o menos él se presente de cara a los seguidores de SFL Canarias, aunque supongo que muchos de ellos, entre los cuales me incluyo, pues lo conocemos, algunos más que otros, claro está, pero lo tenemos presente como un referente en distintas esferas de conocimiento y demás. Pues bueno, Adrián. Perfecto, nada, muchas gracias, Oscar, y a todo el equipo de CFL Canarias por invitarme a esta entrevista. Lo dicho, nada, mi nombre es Adrián González Fuentes, soy canario, de Chicharrero, de Tenerife concretamente. Y bueno, entre otras cosas, soy coordinador de estudios de posgrado en la Universidad de las Hespérides. Y principalmente por lo que se me suele pues, conocer en estos ambientes, por ser director y fundador del Círculo Molinari, bueno, si quieres entramos en detalles sobre eso, pero en resumidas cuentas es un instituto, un think tank dedicado a la investigación y difusión de filosofía política. Bueno, por ahí he escuchado alguna historia de cómo nació y demás, pero me gustaría que como fundador o, sí, más o menos nos cuentes cómo nace, dónde nace, más o menos por arriba, así los motivos que te llevan a fundarlo y demás. De acuerdo, pues a ver, hay ya 4 años de las primeras jornadas que organicé, que fueron en Madrid, ¿no? Entonces, pues aproximadamente, pues la idea del Molinari surge hace 5 años, ¿no? Y básicamente en ese momento yo ya llevaba varios años pues estudiando cuestiones de filosofía política, había estudiado formalmente economía, especialmente mi tesis de máster que dirigió el profesor Miguel Ancho Bastos, a quien considero mi maestro intelectual. Y bueno, y durante años un poco la formación o mi interés por estos temas fue bastante solitario, digamos. O sea, durante años lo que hice fue eh, leer mucho y ver muchas ponencias y conferencias en Internet y en YouTube y tal. Y hasta que me animé, ¿no? a hacer un máster con el objetivo, además, o sea, día de entrada, de hacer la tesis de máster con el profesor Bastos, ¿no? A partir de ahí ya fui teniendo como más contactos con personas del mundillo, ya fueran compañeros, profesores del máster en su momento, como me empecé a mover también pues, por congresos de economía austriaca. Empecé a asistir pues, a otro tipo de eventos liberales, libertarios que se hacían tanto en España península como aquí en Canarias, como las jornadas liberales. Em, Hasta que, o sea, llegó un punto de que yo tenía una idea de evento, de congreso, o me gustaría que se explorasen ciertas ideas, digamos, públicas y críticamente, que en ese momento no se estaba dando. A mí me apasionaba mucho el canal de YouTube y la página web, que en su momento era bastante activa, del Joan de Lugo, que es el instituto que preside el profesor Bastos, y sin embargo, en ese momento llevaban 2 años sin hacer ningún tipo de congreso, de evento presencial. Supongo que se contaron varias dificultades, entre ellas pues, pues el tema de los confinamientos también, fue alrededor, ¿no? de 2020 con el tema de la COVID. Y, y yo quería hacer algo un poco parecido a aquello, ¿no? Y aquello no se estaba haciendo. Y que era
aquello a lo que yo me quería parecer o aquel tipo de evento que a mí me gustaría en ese momento, ¿no? Pues organizar. Eh, Básicamente dos cosas. Por un lado, que no se censurara, ya fuera de forma explícita o implícita, ningún tipo de idea, o sea, es decir, que se pudiese explorar pues, pues, cualquier idea y un lugar donde discutirla, es decir, no me sentía, digamos, especialmente cómodos en ambientes donde lo que se promovía era necesariamente la moderación, porque en muchos casos la moderación o la posición moderada con respecto a algo puede ser la correcta, pero en otros casos no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería fomentar la libertad de expresión y ahora suena un poco extraño decirlo, porque estamos en una época ya casi que posterior al movimiento woke, digamos, o sea, de post-woke, y ahora se puede decir un poco casi cualquier cosa, no hace falta más que entrar en Twitter, en X o como se llame ahora, pero en ese momento no, y ni siquiera pues en ambientes libertarios, liberales y demás, que era pues un poco las ideologías políticas en las que yo me estaba moviendo en ese momento. Entonces, por un lado eso, luego por otro, la mayor parte de conferencias o incluso la mayor parte de publicaciones que se hacían en España por parte de profesores académicos vinculados a este tipo de movimientos siempre estaban muy enfocados a la economía y a la economía austriaca, que, bueno, que a mí siempre es un tema que me ha interesado, que he estudiado, que me ha llevado a apasionar, pero que creía que, bueno, que estas ideas se deberían explorar desde otros paradigmas académicos, ¿no? O sea, especialmente desde la filosofía. La razón principal para esto es porque creo que en definitiva, y los economistas austriacos están o deberían estar de acuerdo conmigo, la economía es una ciencia y por lo tanto, o una ciencia en el sentido de que lo que trata es de describir cómo funciona la realidad económica en este caso, es decir, pero no trata de prescribir o normativizar el cómo debe funcionar. Típicamente, por ejemplo, cuando se trata de analizar políticas públicas, los economistas austriacos lo que suelen hacer es tratar de estudiar si las intenciones declaradas, es decir, el problema que el político, el burócrata, la organización el institucional de turno que trate de solucionar, es decir, el objetivo marcado, queremos solucionar este problema real o supuesto, y para ello vamos a tomar esta otra medida, ¿no? O sea, hay un medio para alcanzar un fin, y lo que tratan de hacer los economistas austríacos normalmente es analizar si esos fines, digamos, que explícitamente se establecen, se pueden y de hecho se consiguen o no con esos medios, ¿no? Pero más allá de eso, no debería el economista, como economista, afirmar nada con respecto a si normativamente eso está bien o mal, si es moralmente o no positivo, si es o no legítimo o lo que fuere, ¿no? Entonces, claro, a mí me parecía que eso, eh, aunque, digamos, cierto entendimiento de la economía y ver cómo, por ejemplo, el libre mercado puede ser una herramienta pues, útil y satisfactoria para pues ya sea bien para el crecimiento económico, ya sea bien para que las necesidades del mayor número de personas se vean satisfechas o lo que fuere, te puede llevar o te puede, digamos, motivar a adquirir posiciones, digamos, negativas frente a lo que viene a ser la intervención estatal, pero no requiere eso como una noción, ¿no? Ética, moral y demás. Entonces quería un poco enfocar el círculo monetario en su momento, y eso sí ha seguido siendo hasta la actualidad, pues a la filosofía política y temas adyacentes, ¿no? Esto no significa que en alguna otra ocasión haya habido alguna ponencia más económica y que se hayan tratado pues, también temas de sociología, de historia, de relaciones internacionales, y de otros temas, ¿no? Pero siempre adyacentes, ¿no? A este punto de la filosofía política, que en definitiva es la rama de la filosofía y de la rama del conocimiento en general, que trata de dirimir cuál es la sociedad buena, cuál es la sociedad justa, cómo nos debemos organizar socialmente eh, para, para eso, ¿no? Para vivir de la mejor forma posible o de acuerdo a los principios morales que sean verdaderos, ¿no? Entonces, pues
esa fue otra ¿no? de las razones de montarlo, alejar un poco los puntos de vista de cierto economicismo que a mí personalmente no me satisfacía y llegó un punto que dejó incluso de interesarme, pero ya como por la insistencia, ¿no? del mismo. Em, y, y iba a decir otro punto, pero se me ha ido. Yo voy hablando un rato. Si me quieres como, interrumpir y preguntarme Sí, algo de esto. bueno, Adrián, no sé cuál es tu grado, la carrera que realizaste previa al máster y demás, simplemente por el hecho de que a mí me pasa cuestión parecida a la que te llegó a pasar a ti, y es que cuando entramos en relación a según qué temas, los argumentos que se suelen dar dentro de, sobre todo los círculos liberales, libertarios, son simplemente, y en muchas ocasiones, argumentos economicistas, y no pasan más allá de ese horizonte, y en el caso particular es que estudié antropología, ¿no? Y bueno, muchas veces escucho argumentos que se pueden dar la vuelta desde el lado económico, pero a lo mejor desde otros planos, incluso el plano sociológico o antropológico, pues la verdad es que no. Y entonces, claro, tenemos esas pretensiones de tener grandes referentes dentro de lo que sería la economía, pero a lo mejor nos faltan unos referentes más claros fuera de lo que sería ese ámbito. Y entonces por ahí quería saber más o menos qué estudiaste por más o menos hacerme una idea si estamos en una situación muy parecida o no sé. Sí, yo lo que, además de economía, pues lo que he estudiado fundamentalmente es filosofía. Ahora actualmente estoy estudiando relaciones internacionales, pero principalmente sería como la filosofía a lo que más tiempo he dedicado y dedico, porque bueno, pues, personalmente pues es lo que más me apasiona, pero bueno, por supuesto también pues le he dedicado cierto tiempo pues a cuestiones de teoría política, he leído algunos antropólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente la filosofía. Bueno, y en mi caso personal, pues no solo política es lo que me interesa, sino también otras ramas como la filosofía de la ciencia o la filosofía de la religión, por ejemplo. Bueno, entonces fue ese paso, ¿no? De intentar buscar otros horizontes dentro de lo que sería esas escuelas que se han ido fundamentando en distintos lugares. Como comentabas Ujú. la escuela tinerfeña, ¿no? Por ponerle ese nombrete por medio de lo que serían los encuentros liberales y demás, que por ahí he tenido la suerte de pasarme y la verdad que son enriquecedores. Pero yo quería preguntarte, y la verdad es que me he visto muchas de las ponencias, y es si el fundamento último era darle un toque más académico frente a un toque más propagandístico o... Claro, el caso es que, y vamos a poner un ejemplo, aunque sea un poco feo, ¿no? El Madrid Economic Forum, es decir, eh, esto me parece totalmente ambivalente, ¿no? Al caso del círculo Molinari, ¿no? Es decir, si quiero aprender algo, pues básicamente pues me miro el círculo Molinari, pero si quiero dar un paso a conocerlo, pues me miraría al Madrid Economic Forum, ¿no? No sé Sí, cómo... justo ese era como el tercer punto que tenía en la cabeza y que se me fue. Em, no sé si académico es la palabra o no, o por lo menos no creo que fuese la que tuviese en su momento, pero sí quería, digamos, organizar pues, conferencias que no fuesen, digamos, de tipo como si fuera introductorio a estos contenidos, que no fueran, no necesariamente polémicas, porque creo que hay muchas conferencias del Molinari que sí son, digamos, polémicas o que han generado polémica o que potencialmente pueden generarlas, ¿no? Por las posiciones que se podrían adoptar o no, o por lo controversial de determinados temas, sino sí, de ir un paso más allá en cuanto a profundidad, o por lo menos apelar al tipo de público, al tipo de audiencia, pues que ya tiene unos conocimientos introductorios, es decir, em, en YouTube hay un montón y siguen habiendo eventos donde lo programan digamos, o sea, al año hay varias conferencias de ese tipo, por ejemplo, de introducción al pensamiento de Friedrich Hayek, por ponerte el caso, ¿no? O conferencias de este tipo. No sé si es el mejor ejemplo o no, pero yo creo que se entiende que es un pensador pues, de corriente pues, liberal en este caso, pues muy famoso, y que es una conferencia pues introduciendo sus ideas, ¿no? Em, claro, lo que desde el principio programé en el Molinari era, pues supongo que
con la pretensión de que causase interés en gente que eso ya lo sabía, es decir, o sea, como que ya tenía como una cierta base o ya se había introducido al mundillo de cierta forma, y entonces, o bien llevar temas que son simplemente como más complejos o de mayor dificultad o de mayor profundidad, o simplemente, o sea, traer temas que no tiene por qué ser una conferencia especialmente complicada de seguir en muchos casos, o sea, que puede ser pues, ameno, se pueden hacer bromas, puede ser divertido, pero que son de temas que no se suelen tratar de forma tan habitual. Es decir, una cosa, una norma, por ejemplo, para dar una conferencia en el Molinari es que no puedes haber dado esa conferencia antes, o sea, porque ya está en YouTube normalmente, y en el Molinari, pues normalmente los eventos así que hacemos son presenciales y son de pago también, o sea, no son excesivamente caros, además porque incluyen comidas y demás, pero eh, me parecía prudente, o sea, que si la gente va a pagar, digamos, por un evento de calidad, que no vaya a escuchar algo que puede escuchar ya previamente, ¿no? En YouTube, por poner el caso, ¿no? Entonces, pues también hay introducciones a muchos pensadores y demás, pero que no suelen ser como tan conocidos. O sea, ahora mismo se me ocurren a la mente conferencias pues de un antropólogo, que justo acabas de mencionar que eres estudiante de antropología, eh, de James Scott, recientemente fallecido, que lo llamaban el antropólogo anarquista, aunque no era exactamente anarquista, pero estaba bastante cerca y bueno, de lo que se dedicó a estudiar, muchas cosas tienen relación con cómo se organizaban, pues cómo se han organizado, ¿no? A lo largo de la historia, pues sociedades sin Estado, por ejemplo. Hay conferencias, bueno, en mi caso, por ejemplo, impartí una sobre John Simmons, que es un filósofo político, que es anarquista, que está vivo, que da clase en Oxford, que es hiper reconocido y que sin embargo aquí en España prácticamente nadie lo conoce o es muy poco mencionado, ¿no? Por poner un par de ejemplos que se me vienen ahora a la cabeza. Entonces sí, es un poco de ir un poco más allá en cuanto a de no tratar los temas que estén muy manidos y también pues dar un espacio para el debate y la discusión intelectual, si se quiere. O sea, los eventos normalmente hay un límite o hasta ahora, entre 35 y 50 asistentes, dependiendo de los eventos, pues si más o menos hay 8 ponentes por evento, pues suele haber en cada momento, no suele llegar a 50 personas, a lo cual da margen para que la gente se conozca, se dan tiempos también para que se pueda discutir, ¿no? De cualquier tipo de tema que ha surgido en las conferencias o de otros, y ya pues haciendo como un flash forward y en el presente sí puedo decir que una de las cosas que más orgulloso estoy del Molinari, más allá de los temas que hayamos podido traer o no, es que con el paso de los años se ha formado como una comunidad, ¿no? O sea, siempre en todos los eventos siguen apareciendo personas nuevas de todas partes de España que vienen pues, por primera vez, o incluso a veces de fuera de España. Pero hay ya como un núcleo duro, digamos, que viene siempre o casi siempre y que incluso ya más allá de los eventos que se han creado, no digamos, conexiones que van más allá de vernos allí, ¿no? Sino eh, pues personas que se han conocido en el Molinari han escrito y publicado papers juntos, personas que se han conocido en el Molinari pues han decidido armar proyectos, ¿no? Sea pues de difusión, de canales de YouTube, podcast, etcétera. Hay gente, pues, bueno, de relaciones de amistad simplemente, ¿no? Que tienen ahora. Fíjate, yo ahora en agosto tengo dos invitaciones, ¿no? A dos bodas y son de personas que conocí a través del, del Molinari, ¿no? De gente que pues asistió y tal y que con el paso de los años pues nos hemos hecho... Pero no se conocieron allí, ¿no? Sí, sí, nos conocimos en el Molinari, claro. No, digo con la pareja, digo. Ah, la pareja de ellos. No, A lo mejor sería un first day, así como libertario. no se conocieron. Ahora me quedé pensando si había alguna pareja así que haya surgido en el Molinari. Ahora mismo no se me viene ninguna, Vale. ninguna a la cabeza, ¿no? Pero bueno, que el caso es eso, ¿no? Y de lo que un poco estoy más orgulloso es como de haber generado como esa,
esa comunidad, que es comunidad, pues, si bien puede considerarse reducida, porque al final, pues, en el grupo de WhatsApp, que solo están las personas que han asistido alguna vez, ¿no? A alguno de los eventos, de los congresos, no llega a 70 personas, me parece. También es verdad que no todo el mundo quiere entrar en el grupo, porque hay gente que se ha llegado a salir con el paso del tiempo, ¿no? Y que la agobian así estar en grupos de WhatsApp. Pero que los que están, o sea, son muy activos y vamos, o sea, cada 2 por 3 hay 3 de ellos pasando una foto porque quedaron en no sé dónde, porque uno fue para Galicia y el otro fue para Andalucía y el otro fue para no sé qué, o, y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que más me agrada, y también ver, ya no solo, o sea, que lo puedo decir por mí también, o sea, mi crecimiento personal e intelectual a partir de eso, sino el de mucha gente de hace 4 años y que sigue viniendo hoy en día, ¿no? O sea, y de ver cómo han crecido y cómo han mejorado, ¿no? Eso, a nivel intelectual y también a nivel personal, en muchos casos, como ha sido un refuerzo positivo. Sí, muchas veces necesitas de una conversación para darte cuenta de según qué cosas o para tener una reflexión mucho mayor de según qué tema. Claro, tener la capacidad o la suerte de poder disponer de estos espacios, pues es una, una oportunidad que no siempre se da, ¿no? Y bueno, es decir, yo he dado por supuesto, básicamente porque tengo ciertas nociones del tema y demás, de por qué el nombre, ¿no? Por qué ese apellido de Molinari, pero supongo que muchas de las personas que asistan al directo pues no podrán o si no saben quién es Molinari, o más o menos, si me podrías decir, aparte de quién es, para ponerle cara, ¿no? No de manera particular, pero sí a las personas, y por qué Molinari y no otro nombre. Sí, pues bueno, Gustave de Molinari fue un economista francés del siglo XIX. Era un liberal económico, como por ejemplo Frédéric Bastiat. Es más, o sea, el propio pues, Molinari era muy crítico, ¿no? De algunos liberales de tipo político, por ejemplo. O sea, que estaba, básicamente lo que se enfocaba era en defender y en estudiar el funcionamiento de los mercados libres, ¿no? O sea, no estaba tan interesado pues, en cuestiones que tuviesen que ver con generación pues, de derechos ciudadanos o con derechos civiles y todo este tipo de cuestiones, o temas relacionados con la promoción de la autonomía personal, sino más bien con la promoción de los mercados libres. Y en concreto, Molinari fue el primer economista, quizás de la historia, que presentó una tesis que lo que venía a decir básicamente es que si el libre mercado, o sea, es la mejor forma de satisfacer las necesidades en relación a todos los bienes y servicios, como pueden ser, por ejemplo, pues las hamacas de la playa, bueno, coches en ese momento no habían, pero pues, o sea, la vestimenta o lo que fuere. Ahora me quedé pensando, igual en el siglo XIX no habían hamacas de las playas tampoco, no sé por qué. Por ejemplo, Eso es del siglo XX, así las que... ganas de las vacaciones de verano. Pero bueno, total, que se entienda cualquier tipo de bien económico, pues también si esas leyes, digamos, que son las que gobiernan la economía o las que describen los comportamientos económicos, nos llevan a pensar que esos bienes se producen y distribuyen mejor en un mercado libre, pues eso incluye a todos los bienes. No hay razón para que hayan bienes que se queden fuera de estas leyes económicas, que se queden fuera de estos razonamientos, y en particular habló de la defensa y de la seguridad, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que Molinari lo que abogara fuera por la privatización completa necesariamente de estos servicios, pero sí a favor de la existencia de competencia, ¿no? O sea, es decir, que hubiesen varias organizaciones, instituciones, empresas, lo que fuere, que compitieran en ofertar este tipo de servicios, que normalmente los de la defensa y la seguridad
son los que se consideran como de forma más importante o fundamental tiene que proveer el Estado. Se asume que esto es así, ¿no? Entonces, claro, Molinari planteó que esta monopolización de los servicios de seguridad y de defensa era problemática, porque si esta monopolización lo que llevaba en cualquier otro tipo de bien o servicio es a que se ofertara peor y de forma más cara, pues que también lo iba a llevar en este caso. Entonces, bueno, en ese sentido era un partidario pues, de la libre competencia y de la descentralización en todo tipo de servicios económicos, lo cual era una posición en ese momento bastante radical, porque en el siglo XIX, en Francia especialmente, que es donde vivía él, la centralización y la construcción estatal ya estaba básicamente terminada. O sea, es decir, no era habitual plantearse ya en ese momento cómo sería eh, la organización política, social, económica fuera del Estado o sin Estado, como sí lo podía a lo mejor ser pues, antes de la Revolución Francesa, antes de ese proceso de construcción. Entonces, pues bueno, Molinari plantea esa idea radical que luego queda un poco olvidada hasta que la recoge pues, otro economista, en este caso austriaco ya en el siglo XX, que es Murray Rothbard, y que es también el que rescata como estas ideas de Molinari, pues, que estaban olvidadas y no las había leído nadie, y las trae, ¿no? al siglo XX o al mundo contemporáneo, si se quiere, ¿no? Entonces, dado que el círculo Molinari, en primer lugar, lo que pretendía centrarse pues, en ideas fundamentalmente anarquistas o contrarias a la autoridad política estatal, pues pareció un nombre apropiado, ¿no? O sea, yo en ese momento, pues, eh, hoy en día quizás ya no tanto, pero me consideraba sin ningún tipo de añadido, pues, anarcocapitalista, como se considera mi mentor, Miguel Bastos, y Molinari al final es como la semilla intelectual de ese anarcocapitalismo como lo desarrolló posteriormente Murray Rothbard, ¿no? Entonces, pues en ese momento pareció un nombre muy apropiado y es un pensador pues tremendamente interesante, incluso de leer hoy en día y se lee muy bien, muy fácil. Hay muy poco traducido al español, pero lo que está traducido pues es muy sencillo y placentero de leer, vamos, así que lo recomiendo. No entiendo. Entonces, de alguna manera, esa primacía da pie a darle el nombre, digámoslo así, a lo que sería el círculo y demás. Bueno, entiendo también que la idea del círculo es un poco de atraer, ¿no? Es decir, más o menos lo que has podido y terminado consolidando, ¿no? Sí, la idea de círculo tiene que ver con la idea esa de crear como una comunidad así de personas que realmente pues estén interesados en estos temas y en profundizar en ellos y demás. También te digo que esto tiene que quedar un poco claro, cualquiera que venga al Molinari se va a encontrar que al final los debates más interesantes y más violentos también se dan en el bar, no se dan justo después de la conferencia, sino que también, ¿no? Pero al final pues en las comidas, en las cenas y después pues tomando una cerveza o unas copas o lo que sea, pues hay 40, 50 personas ahí discutiendo sobre todo tipo de temas, ¿no? Y puedo decir además que esas conversaciones son muy productivas porque normalmente no, o sea, no en el momento de tenerlas, porque rara vez uno cambia de opinión mientras está discutiendo con la otra persona, pero sí después ¿no? En un medio plazo, tras un periodo de reflexión al respecto, me han llevado a mí mismo, por ejemplo, a cambiar de ideas sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, pues al final, si se junta pues gente con los mismos intereses, ¿no? Y con ganas al final, pues de descubrir qué es aquello que es verdad o aquello que es lo bueno, ¿no? Pues solo salen cosas positivas o al menos esa ha sido mi experiencia. Sí, Buenas tardes. bueno, Alejandro. Adrián, yo tengo una pregunta, pero bueno, sí, te la voy a hacer y de todas maneras, antes de pasar la pregunta, deberíamos de cambiar el Meet porque este tiene el límite porque la cuenta no está premium y tal, entonces para cambiar, Oscar creo que te pasa la información
y cambiamos el Meet para que no se nos corte a mitad de esto y te hago la pregunta a continuación. Perfecto. Cambiamos de enlace entonces. Vale. Sí. Estamos de vuelta, Adrián. Mi pregunta, ya que estás comentando todo este tema, sobre todo lo que dijiste antes de las batallas, de las ideas se dan en el bar, eso me hizo gracia. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles crees que son esas ideas que son más importantes para llevar a debate? Esas ideas que consideras más fuertes para el tema de la batalla cultural, digamos, tanto dentro de los círculos académicos como fuera. Precisamente lo que dijiste antes, hablando con los colegas, si surge una conversación del tipo política, tanto política en el sentido de los políticos, como política, como las ideas políticas y la filosofía política. ¿Cuáles son esas ideas que crees que uno como liberal o como anarquista, como libertario, tiene que por lo menos tener claro que como no es una idea que ha plasmado o que ha calado todavía en la gente y que la gente no suele pensar, crees que es la que uno debería tomarlo como la primera estocada, si quieres, no sé cómo decirlo? Y yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, particularmente yo pienso que hacer hincapié o señalar que el Estado no somos todos y que no es un ente que exista per se y tal, a mí eso es una cosa que yo siempre intento llevar por el tema de los impuestos, da pie por el tema de los impuestos, da pie para el tema del tema de las entidades públicas como la educación, como la sanidad, etcétera, da pie a entrar por esos caminos que yo creo que está de puta madre y es una cosa una idea que yo siempre intento tener en cuenta. No sé tú qué opinas en concreto de esta y de todas las ideas en general. Sí, a ver, bueno, esto podría ser en general, o sea, el tema en sí, tanto en círculos académicos como en círculos populares o para tratar de difundir, si quiere, las ideas de la libertad en sentido amplio o si se quiere, o sea, más particularmente ideas de antiestatistas. Yo creo que, o sea, que es fundamental poner en el centro de la mesa la autoridad política del Estado, o sea, y ponerla en el centro de la mesa en multitud de temas o conversaciones diferentes. La autoridad política del Estado me estoy refiriendo a qué es eso que le da derecho al Estado a mandar, o sea, es decir, a los políticos electos o a los burócratas, es decir, a las personas que estén tomando decisiones que sean legalmente vinculantes, ¿no? en nuestra vida, ¿qué les da derecho a tomarlas? ¿Qué les da derecho a prohibirnos cosas, obligarnos a cosas, etcétera, ¿no? Por poner el caso, yo he descubierto además, o sea, ya hablando no en un sentido como académico, sino en un sentido pues, más popular o en conversaciones normales y corrientes, digamos, con personas incluso pues, que no están metidos en ningún tipo que no están en la academia, ni están dedicados a la vida intelectual, ni nada por el estilo, y que se discuten temas como pueden ser el salario mínimo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pero vas a ver que se puede trasladar a muchos otros. Desde mi punto de vista, la estrategia habitual que consiste en la estrategia habitual, estamos suponiendo de que el salario mínimo sea una política, digamos, negativa, o sea, nosotros nos estamos posicionando en contra del salario mínimo, como debe ser, en este caso, y a lo que queremos llegar es, pues, convencer a la otra persona de lo mismo, ¿no?
la estrategia más habitual es tratar de explicar cuáles son las consecuencias económicas de generar una ley del salario mínimo, ¿no? Y se suele explicar, pues mira, una ley de salario mínimo al final lo que es simplemente una imposición, una obligación entre entre dos personas que firman un contrato en que una va a llevar un trabajo y el otro va a pagarle un salario y que no puede hacer este trabajo por debajo de este salario, ¿no? El Entonces, sabor puedes refrescante empezar a del hablar té de número que esto 1 del mundo. beneficia pues Hola, estoy en a los OBS trabajadores con y os mayor muestro lo que me experiencia, hace, puede beneficiar a los cómo lo podemos trabajadores hacer. Pues muy bien, es sindicalizados, muy pero fácil. que va a Pulsamos perjudicar, la por tecla ejemplo, Alt a la población y joven, a los que conjuntamente con la tienen ayuda del cursor nos menos situamos donde estudios, a queremos los recortar la imagen. inmigrantes, Pulsamos etcétera. Alt Entonces va a y perjudicar recortamos a la cierta imagen. parte de la población solo para beneficiar a determinados grupos. Y es más, a la parte que va a perjudicar normalmente son a los más vulnerables, a los que su productividad marginal no va a llegar a ese salario mínimo y por lo tanto se van a contratar a profesionales, digamos, más cualificados. O, en definitiva, o sea, en última instancia, tras una ley de salario mínimo, el paro va a ser siempre igual o mayor que en ausencia de la ley de salario mínimo. ¿Qué pasa? Que todo esto, para que una persona sin conocimientos de economía previa lo entienda, no es tan sencillo. Muchas de las cosas que acabo de decir no son tan obvias, porque pueden surgir preguntas, pero ¿por qué va a beneficiar al trabajador cualificado y no al poco cualificado? ¿Por qué va a beneficiar a la gran empresa y no y va a perjudicar a la pequeña empresa? O sea, todo esto hay que explicarlo en detalle y además las personas tienen una noción de que la ciencia económica, como todas las ciencias sociales en general, tienen un estatus de inferioridad frente a otro tipo de ciencias como pueden ser las naturales, ¿no? Entonces, este estatus de inferioridad, lo que quiere decir, sociológicamente para la mayor parte de las personas, es que no hay conclusiones correctas más allá de toda duda razonable. Es decir, cualquier conclusión económica, como cualquier conclusión sociológica, es discutible, controversial y en última instancia pues hay otros expertos o académicos que acaban opinando lo contrario. Por lo tanto, incluso si entiendo lo que me estás queriendo decir con todo este razonamiento económico, quizás porque yo no sé economía no debería creerte sin más, sino igual hay gente que sabe más que tú o tiene posiciones contrarias que sí te sabría responder. Y esto tampoco es un comportamiento irracional, porque lo hacemos con muchas cosas. Es decir, si yo no sé del tema, tú me lo vienes a contar, a mí me puede parecer razonable. Pero digo, bueno, si hay otra gente que piensa lo contrario y que también sabe del tema, pues al final pues me quedo con la misma opinión. Por hacer un inciso, esto de que las conclusiones en ciencias sociales son más discutidas que en ciencias naturales es falso. O sea, cualquiera que se meta a mirar los debates que están teniendo los físicos de partículas hoy en día, pueden ver que no son muy amigables entre ellos. Entonces, pero bueno, es la concepción al final popular, ¿no? Total, todo esto para decir que en el caso que habíamos puesto de ejemplo del salario mínimo, a una persona corriente probablemente sea más efectivo insistirle en, pero si yo quiero trabajar por 100 euros menos, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Quiénes son estas personas del gobierno que lo han sacado esta semana en el BOE o que lo pretenden aprobar en el Congreso? ¿Quiénes son para prohibirme a mí que trabaje por el salario que yo quiero firmar? Y ahí es como una cuestión moral muy clara. O sea, ¿por qué otros tienen o sea, ¿por qué otros tienen el derecho a mí de prohibirme esto? ¿Por qué no se me permite a mí trabajar por menos? Lo mismo, por ejemplo, que aquí en Canarias hay mucho debate al respecto pues, con toda la cuestión, ¿no? Bueno, el problema en general de la vivienda y las críticas que se hacen particularmente al mercado de la vivienda vacacional, ¿no? Es mucho más fácil que en lugar de estar explicando los datos macroeconómicos con respecto a cuáles son, digamos, las causas reales del problema de la vivienda, es mucho más sencillo apelar a, pero vamos a ver, si yo tengo un piso o yo la habitación que tengo tengo una habitación que me sobra, ¿quién eres tú o quién es otra persona para mí prohibirme que se la alquile a alguien o que deje entrar a alguien en mi casa a cambio de lo que sea? O sea que entonces, esa persona ya se ve en un aprieto, porque eso es un lenguaje que entiende cualquier persona, ¿no?
Entonces, desde mi punto de vista, y en última instancia, ahí lo que se está hablando es efectivamente de la autoridad del Estado. ¿Quiénes son estas personas del gobierno de Canarias, del gobierno de Madrid, del gobierno central? O sea, que son pues, personas además que la mayor parte de interlocutores con los que estamos hablando los conocen a muchos, por lo menos por nombre y apellido, porque salen en televisión, salen en la prensa o por lo que sea. ¿Quién es esta gente para mí prohibirme esto o lo otro? Porque además que no es que quién es esta gente, porque claro, si fuese con la cuestión, por ejemplo, del asesinato o de un crimen así muy grave, pues dirán, bueno, pues claro que te puede prohibir el asesinato, pero es que yo también te lo puedo prohibir, yo también puedo prohibir que mates a alguien, claro, pero no estamos hablando de eso. Tú a mí no me puedes prohibir que meta a alguien en mi casa, porque ese señor sí. Y ahí se desvía el tema, además, como de quién es esa gente que yo no conozco de nada, no he visto en mi vida, no tengo ninguna relación con ellos, para que todos los lunes saquen un documento con un montón de normas que a mí me afectan y que por algún motivo tengo que aprender con magia infusa y empezar a comportarme de acuerdo a ellas, ¿no? Yo creo que este tipo de ideas ayuda a que pues, el ciudadano medio o menos informado, digamos, en cuestiones pues, de economía o de filosofía política compleja, pues reflexione acerca de este tipo de temas y empiece, pues, digamos, a considerar, o sea, de que quizás el Estado se inmiscuye de más en la vida de las personas o tiene, digamos, determinadas capacidades que quizás no debería tener. Entonces yo esto lo veo pues muy importante y también en el sentido académico, ¿no? Porque al final dentro de la filosofía política, desde mi punto de vista, una de las preguntas más importantes es, em, ¿existe la autoridad política? Si existe la autoridad política, es decir, o sea, momentos en los que hay determinadas personas o instituciones que tienen capacidad, digamos, pues coercitiva, o sea, tienen un derecho a mandar y yo, por lo tanto, tengo la obligación de obedecerles. ¿Eso es real? ¿Eso se está dando con los estados contemporáneos? ¿Se daría con otras formas políticas? Sí, no, ¿por qué? O sea, y entonces, en ese sentido, académicamente, también me parece un debate hiper interesante y que es al que, por ejemplo, se ha dedicado principalmente John Simmons, que es uno de los autores que mencioné antes, del que tengo pues una conferencia impartida, ¿no?, en el Círculo Molinari. Entonces te diría, por ahí luego evidentemente pues hay otros muchísimos, ¿no? Temas que deberían tratarse, ya sea pues académicamente o a nivel popular. Pero vamos, o sea, si me preguntas como para los liberales y a nivel popular, te diría eso, o sea, como insistir mucho como de quiénes son estas personas para obligarme a mí, para prohibirme a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entendí el punto. Muchas gracias, Adrián. No. De alguna manera, Adrián, es hacer uso de cuestiones populares o del día a día para explicar según qué cuestiones. Y desde mi punto de vista, uno de los que mejor hacen esa tarea, sobre todo de difundir las ideas liberales o libertarias, pues una persona que has tenido el placer de conocer personalmente, supongo, y más allá de lo que es el simple, una simple conversación, profundizar un poco más por el hecho de que es bueno, la persona que te llevó el máster, bueno, estamos hablando de Bastos, ¿no? Es uno de los referentes, supongo que para muchos, aparte de para los que estamos aquí, es como un maestro. ¿Y cómo llegas a él? ¿Cómo llegas a estas ideas, por así decirlo, liberales o anarcocapitalistas? Aunque al parecer, por lo que comentaste, has renegado o no sé qué matices le ofreces en el momento, pero bueno, no sé cómo llegas. Sí, o sea, yo, o sea, personalmente creo que Miguel Ancho Bastos, o sea, no solo es un brillante académico, digamos, y a cualquiera que le interese las ideas más en profundidad, bueno, aparte de que algunas conferencias que tiene son más en profundidad o más complejas que otras, ha publicado bastantes papers y algunos pues interesantísimos, así que les recomiendo que lo busquen en Google o lo que sea para leerlo porque tiene o sea, un nivel académico extraordinario y bueno, y es famosamente conocido por ser uno de los lectores más voraces, no sé si de España o del mundo, porque lee uno o varios libros al día y es una biblioteca
andante, ¿no? Yo probablemente nunca haya leído un libro que no haya leído Miguel Ancho Bastos, y es muy raro encontrar a alguien que haya leído un libro que no lo haya leído. Entonces, claro, la amplitud también de sus conocimientos, ¿no? es inmensa, pero no solo eso, sino que para la transmisión, digamos, popular de sus ideas, es una figura, digamos, retórica, desde mi punto de vista, sensacional. Para empezar, o sea, pese a las dificultades, porque el asunto es que por el acento que tiene tan cerrado, o sea, a mucha gente incluso de primeras le cuesta entender lo que está diciendo, o sea, de no entender porque no comprende intelectualmente el contenido, sino porque literalmente no entiende el habla, ¿no? O sea, y aún así, a la cantidad de miles o cientos de miles de personas que ha llegado y que sus charlas, entrevistas y ponencias han llegado, yo creo que es principalmente pues, por una habilidad retórica espectacular que consiste primero en un balance muy bueno entre profundidad teórica y sencillez, es decir, sabe explicar cosas bastante profundas de forma muy sencilla, sin perder mucho, ¿no? de esa profundidad. Sentido del humor también, o sea, sus conferencias suelen ser muy divertidas. Y luego, sobre todo en cuanto a la sencillez, es el tipo de ejemplos que pone. O sea, los ejemplos que pone son ejemplos que entiende cualquiera y que además a cualquiera de primeras le resultan bastante obvios. Entonces, y eso para mí viene de lo anterior. O sea, no todo el mundo desarrolla esta segunda, digamos, parte, o sea, esta segunda habilidad como la retórica, pero para desarrollarla también se requiere de gran capacidad intelectual, porque para poder destilar, digamos, las ideas de forma que la puedas ilustrar con un ejemplo sencillo que todo el mundo entiende y que además se ríe, es muy complicado, es muy complicado. Sobre todo cuando el ejemplo es bueno, es decir, cuando el ejemplo no merece una crítica de, no, pero realmente eso no es una analogía correcta, de no, la analogía que estás haciendo es correcta. Y además es una analogía que entiende todo el mundo, que es como un ejemplo tal, y además pues acabamos riendo, ¿no? Y luego por último, o sea, que la forma de transmitir que tiene, que esto lo ha dicho él, o sea, si realmente te apasiona algo, o sea, se te nota, o sea, básicamente te brillan los ojos, o sea, cuando empiezas a hablar del tema, o sea, se nota que estás como apasionado, que te crees lo que estás diciendo y eso se transmite, ¿no? Entonces, sí, en definitiva, yo creo que es una de las personas que más bien ha hecho por determinadas ideas en España, también por generar y despertar curiosidad intelectual en toda una generación. Eh, y bueno, o sea, en definitiva me parece pues una figura pues realmente admirable, ¿no? Y precisamente por eso, porque a mí tanto sus escritos como sus ponencias me estaban atrayendo tanto en su momento, me habían cambiado tanto la forma de pensar, de reflexionar, de ver las cosas, hasta tal punto, ¿no? Que había comenzado pues hacer cambios prácticos en mi vida, porque al final, o sea, si tú crees que el mundo es de una manera, empiezas a comportarte o sea, si cambias de idea de cómo es el mundo, de cómo es la realidad, uno, digamos, actúa de acuerdo a lo que cree que es real. Es decir, si yo no estaría intentando apoyar las manos en esta mesa si no creyese que hay una mesa, ¿no? Desde el momento en que piense que tal no la... Pues, pero eso pasa también en cuanto a lo social y en cuanto a lo político y en cuanto... Entonces, claro, yo quería, digamos, estudiar con él y de ahí que comenzase pues, a hacer este máster, que en su momento era un máster conjunto pues, entre la Universidad Francisco Marroquín y una escuela de negocios, y que ahora el máster, la escuela de negocios, digamos, ha sido absorbida o identificada con la Universidad de las Hespérides y ahora es un máster que ofrece Hespérides que sigue existiendo, vaya. Y claro, el profesor ahí daba una asignatura que era relativamente pequeña dentro del quórum, que era teoría del Estado, pero era uno de los tutores de las tesis, ¿no? De las tesis de fin de máster. Entonces yo muy pronto, desde que tuvimos las primeras clases con él de teoría del Estado, pues ya le escribí diciéndole que me gustaría pues, hacer la tesis con él. Hablé con la coordinación que hacía en su momento, ¿no? Que ahora soy yo, pero que en su momento yo era el estudiante ahí, y como para solicitar por adelantado si podían asignarme al tutor para empezar a trabajar con él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi tesis de máster consistió pues en un estudio
bastante comprensivo acerca de la propiedad privada, desde sus orígenes históricos, o sea, de cómo fue modificándose jurídicamente a lo largo de la historia, hasta qué punto es digamos, una construcción social o hay algo, digamos, en nuestra naturaleza, incluso biológica, que apunte a que necesitamos o tendemos a esa, digamos, privatización de bienes, decir, esto es mío, esto es tuyo y demás. Entonces, pues tuve que leer también desde... em, se me fue el nombre ahora del campo porque no lo he vuelto a leer desde entonces, pero los que se dedican a estudiar a los etnógrafos no es, bueno, el caso, que el comportamiento de los animales y tal. Eh, También estudios pues, sociológicos y antropológicos que se habían hecho pues, al respecto de cuáles son las actitudes de los niños criados en diferentes tipos de sistemas políticos sociales. Por ejemplo, hasta qué punto los niños criados en kibbutz comunistas adquieren el mismo tipo de comportamientos con respecto a los objetos materiales del mundo, o desarrollan, digamos, varios aspectos sí, la etología, gracias, de la personalidad y demás. Bueno, pues desde eso hasta cuestiones pues más económicas que tienen que ver con la propiedad, hasta y principalmente era el grueso realmente de la tesis, cuestiones morales con respecto a la misma, es decir, se discutía pues desde el principio de apropiación original desarrollado por John Locke, se discutían diferentes tipos de justificación del derecho de propiedad, especialmente la ética de la argumentación desarrollada por Hans Hermann Hoppe. Se discutían, bueno, todo temas relacionados con diferentes tipos de propiedad, desde hasta qué punto son legítimas o no, pues las sociedades de responsabilidad limitada, hasta qué punto es legítimo o no, o en qué casos la propiedad intelectual. Entonces, bueno, sobre todo pues con temas de las justificaciones así pues morales o jurídicas de la propiedad, era el grueso de la tesis, casi que la parte económica era para justificar que estaba en un máster de economía, porque luego me centré sobre todo en esta otra parte. Y realmente, o sea, el proceso de hacer la tesis era pues el profesor Bastos mandándome libros y papers para leer. Yo pues los leía, escribía, se lo mandaba y me decía, pero le falta leer esto otro. Entonces yo me lo leía, lo corregía, se lo mandaba, pero recuerdo además en el caso de la propiedad intelectual, que también, o sea, dentro de lo que estaba tratando no era mucho espacio lo que le dedicaba a eso. Me recomendó como 5 o 6 cosas, las leí, además digo, me vine arriba, me leí un par de cosas más adicionalmente, hago el capítulo y su respuesta fue simplemente decirme, oiga, don Adrián, este libro es muy importante y no lo veo citado por ninguna parte. Y cuando veo el libro que me había recomendado sobre la propiedad intelectual, tenía 800 páginas. Y yo pensando, pero ¿qué hago yo con esto ahora si esto está más o menos acabado y tal? Bueno, no, te iba a decir que en este caso no me leí las 800 páginas, sino me leí determinados capítulos del libro que me parecían más pertinentes y tal, pero sí, básicamente era mandarme a leer mucho y lo que solía hacer también era pues las partes, pues que cuando me reunía con él me comentaba que eran como, o sea, simplemente las comentaba más, entonces yo entendía que resultaban más interesantes, pues me centraba más en esas y menos en otras. Luego, claro, ya pues nos conocimos personalmente. En la actualidad, pues, o sea, llevo ya años asistiendo como ponente a las juntanzas, que son pues los eventos que hacen anuales en el Son de Lugo, que ya ha vuelto a funcionar, digamos, ¿no? Que es el instituto que preside el profesor. Entonces, bueno, y además no solo mi relación con el profesor Bastos, digamos, sería como directamente con él, sino casi que sobre todo pues con otros discípulos más o menos cercanos del profesor, que pueden ser pues, como los hermanos Carreiros, Daniel y Óscar Carreiro, que tienen pues tanto conferencias en el Molinari como en el Son de Lugo, como en otros sitios, que les recomiendo pues muchísimo el material que tengan.
u otras personas. Tampoco voy a estar aquí haciéndote una enumeración de mis conocidos y amistades, que sea lo que les interesa aquí a la gente que esté escuchando, vaya. Adrián, ahora que estás comentando el tema de la tesis y antes estabas hablando de la autoridad política, tengo dos preguntas. Que no sé si lo has leído, en caso de que sí, ¿qué opinas? Bueno, en caso de que sí, de que no lo hayas leído, me da igual. ¿Qué opinas de el libro El problema de la autoridad política de Michael Wemer? Sí, a mí me encanta el libro de Humer. Creo que como a todo o a casi todo el mundo le gusta mucho más la primera parte que la segunda. La primera parte, pues básicamente, o en casi su totalidad, pues es de filosofía política y básicamente lo que hace es discutir o poner en entredicho muchos de los argumentos más habituales para pues, justificar la autoridad política. Y en la segunda parte del libro trata de explicar por qué el Estado no es necesario o empeora la situación. Es una parte que también se mete más en temas económicos, por ejemplo, pero de manera muy simple. Por qué el Estado, digamos, no sirve para organizar, digamos, la sociedad ya como una cuestión más práctica o pragmática y tal. Creo que para la segunda parte hay cosas mucho mejores y más profundas porque además trata muchísimos temas diferentes, como en muy pocas páginas cada uno y demás, aunque como introducción a ese tipo de cuestiones está muy bien y tiene buenas referencias como David Friedman a ese respecto. Pero sobre todo me parece genial la primera parte del libro. En concreto hay dos capítulos que me gustan mucho. En cuanto a los que tienen filosofía política, particularmente el del contrato social, porque lo que hace es pues, una crítica sistemática de todas las teorías del contrato social, todas las justificaciones que se tratan de dar para la autoridad política basándose en esta idea del contrato social, que no solo es pues, la idea, digamos, vaga o más común o así a pie de calle como de que hubo un contrato social histórico, que es evidentemente falso, ¿no? Porque yo no he ido a ningún lado a firmar nada, ningún contrato, ni tal, ni prácticamente nadie. Sino pues teorías pues, que han desarrollado pues, los filósofos pues más o menos a lo largo del último siglo, que vienen a ser pues las teorías del contrato social implícito, hipotético, ¿no? Y bueno, me parece que sus críticas a las teorías del contrato social son de las mejores que hay. Y luego también me parece especialmente fascinante el tema de la psicología del poder, que no recuerdo si era el capítulo 7 del libro, me parece, y que lo que hace es primero tratar de hacer como un repaso de los estudios pues de la psicología y de la neurociencia que nos dan a conocer, bueno, cómo es el comportamiento entre personas cuando hay unos que mandan y otros que obedecen, ¿no? Y todo tipo de experimentos al respecto, o sea, experimentos también en relación a cómo actuamos o hasta qué punto seguimos órdenes si consideramos que es una autoridad la que nos está dando la orden, aunque sepamos que está mal lo que estamos haciendo. Y todo este tipo de experimentos que, spoiler, o sea, nos hacen pensar como de que es bastante malo estar en ese tipo de contextos sociales. Y luego también, o sea, como toda la construcción, digamos, ya propia del Estado, para manifestarse, digamos, como una autoridad en la psicología de las personas. Y esto lo trata en detalle incluso, por ejemplo, en los edificios estatales, o sea, el tipo de arquitectura que utilizan para crear determinadas percepciones y sensaciones en la gente, desde cómo se establecen, digamos, las aulas de los colegios estatales, de cómo se establecen los, digamos, bueno, los habitáculos donde transcurren los juicios, tiene un nombre esto que se me acaba de ir también, de cómo de cómo se establecen para que quede claro que es como una cuestión de última instancia de la autoridad del Estado y demás. O sea, es un capítulo que me pareció fascinante porque, porque además cuando lo leí no sabía nada al respecto de estos temas y la verdad que tampoco he vuelto a leer mucho acerca de la psicología de la autoridad tras ello y recuerdo que me gustó mucho, por lo menos como una introducción a eso. Ok. ¿Y qué libros recomendarías? La otra pregunta era esa, ¿qué libros recomendarías para cualquier persona? Estos libros son muy buenos, léetelos.
yo tenía un par de preguntas así cortas. Justamente una era esa. Ujú. Si te parece, Adrián. Bueno, espera. Vale. También otra corta. Si tu tesis está disponible online. No, estaba antes y básicamente ya no la tengo disponible online porque o sea, venía gente a hablar conmigo, a discutirla conmigo, sobre todo por el tema de la ética de la argumentación, que era como muy extenso y hay muchos frikis interesados en ese tema, por lo visto. Y básicamente no pienso nada al respecto de lo que tenía en esa tesis, entonces es como raro tenerla como públicamente, más siendo una tesis de máster, que tampoco tengo como obligación de tenerla por ahí. Y porque no estoy de acuerdo con las cosas que dije en la tesis y he acabado quitándola, ¿no? Pero entonces, no. De todas formas, si te interesa, escríbeme luego y te puedo pasar algo. En cuanto a los libros, pues yo lo que les recomendaría a todo el mundo, y especialmente supongo que quienes escuchen esto, pues son, supongo que liberales o personas cercanas al liberalismo o interesados en el liberalismo o personas que fueron liberales y ya no lo son, pero se sienten todavía cerca o por ahí rondarán. Entonces, lo que diría es que lean a otra gente, no lean solo a liberales y a libertarios y demás, o sea, no lean únicamente autores de que piensen lo mismo o muy parecido. Y esto pues, significa dos cosas. O sea, por un lado, leer autores que estén radicalmente en desacuerdo con lo que ustedes piensan. O sea, yo eso lo recomiendo bastante. Y también autores que pueden ser como complementarios, es decir, que no están abogando por pues, ideas libertarias, pero que pueden ser perfectamente complementarias o que pueden tener mucho rescatable para un libertario, ¿no? Entonces, por dar un par de libros, eh, lean cualquier cosa de Robert Nisbet, que es un sociólogo. El libro que más me gusta es de The Quest for Community. Tiene que estar en español, seguro, y si no, alguno de sus libros parecido a este tiene que estar en español. Y básicamente lo que habla Nisbet en The Quest for Community es de la importancia de las pequeñas comunidades y de las instituciones intermedias. Y esto es perfectamente, pues, compatible con las ideas de la mayor parte de libertarios y muy importante para reflexionar sobre el papel del Estado en la sociedad. O sea, porque al final la tesis principal de Nisbet es que el Estado no solo se esfuerza por ser el monopolio de la violencia, sino que también se esfuerza por ser el monopolio de la lealtad. Es decir, que la lealtad que todos le debemos a algo, la principal, sea al Estado, no sea ningún tipo de cuerpo intermedio, sea pues una asociación, sea nuestra familia, sea nuestra parroquia, sea nuestro pueblo, sino que borrar todo ese tipo de instituciones como intermedias, instituciones comunitarias, al final consistentes pues en relaciones donde hay un trato personalizado, digamos, o sea, donde uno es alguien reconocible dentro de esa comunidad, para generar, digamos, el Estado eliminando esto, una sociedad atomizada donde no haya nada entre uno y el Estado. Esto se puede ver particularmente con regímenes totalitarios como pueden ser pues, la Unión Soviética, por ejemplo, en el siglo XX o incluso la actual Corea del Norte, donde se premia, por ejemplo, comportamientos que implican delatar a miembros familiares, a las autoridades, o se castiga, digamos, a la familia entera por crímenes que ha cometido una persona solo. Esto para fomentar, digamos, la ruptura, ¿no? de la unidad básica que a juicio de Robert Nisbet en este caso, pero a juicio mío personal, es la unidad básica social y fundamental de la sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces, pues, les recomiendo a Robert Nisbet, les recomiendo que lean, ya en cuestiones políticas por lo menos, o sea, que lean a los clásicos, que lean la política de Aristóteles, que lean a Platón. ¿Qué más les puedo recomendar?
Se puede encontrar en internet, y esto sí es estrictamente, digamos, libertario o anarquista, la tesis doctoral de Daniel Carreiro, Obligación política y razones para la obediencia. Se puede encontrar en PDF en internet, se va a publicar en un libro también, no sé si este año o el año que viene. Y aunque es una tesis doctoral, la forma de escribir de Daniel y los ejemplos que pone, yo creo que la hacen bastante asequible. Es decir, cualquier persona que haya podido leer y más o menos entendido el libro de Humer no debería tener más dificultades en entender esta tesis de Daniel. Em, y luego también en esta línea algún libro así que suele gustar mucho a los libertarios, Crisis y Leviatán, de Robert Hicks, por ejemplo, también lo puedo recomendar, que básicamente de lo que trata es de cómo el Estado necesita crisis constantes, ya sean reales o inventadas, para aumentar, digamos, su poder infraestructural e ir cada vez creciendo más, ¿no? La tesis principal es que después para hacer frente a una crisis, ya sea generada, inventada o real, ¿no? O sea, el Estado pues va a tener que tomar determinadas medidas de emergencia, por decirlo así, lo cual le va a otorgar poderes que antes no tenía, le va a otorgar facultades y va a empezar a intervenir en ámbitos o a gastar más o lo que fuera que de manera previa, y que una vez terminada la crisis, digamos, ese nivel de intervención no se reduce hasta cómo estaba de manera previo a la crisis, sino que se reduce mínimamente, pero ya va quedando, ¿no? Entonces cada vez el Estado va creciendo más porque con cada crisis nunca vuelve al estado anterior. También es un libro así muy interesante. Supongo que son recomendaciones así como eclécticas, pero son las que se me están viniendo ahora a la cabeza. A ver, en frío así es normal, pero la verdad que sobre todo revisaremos el directo, las apuntaremos y las dejaremos, no sé si por la descripción o incluso si nos da la posibilidad haremos un pequeño post con las recomendaciones y lo dejaremos por ahí por Instagram y demás. Pero bueno, tenía unas preguntas cortas y más o menos se pueden, creo que con una frase o con dos frases contestar. Y bueno, la primera de ellas más o menos las has abordado, pero ¿cómo definirías con una palabra, dos palabritas, el pasado del círculo Molinari? Sí, una palabra, el pasado del círculo Molinari es, o el círculo Molinari ha sido para mí. Creación de comunidad y trampolín intelectual. Ok. Ahora vámonos al otro extremo. Es decir, ¿qué ideas tienes el círculo Molinari de aquí a 5 años? Respondiéndote primero a meses vista, y aprovecho para hacerme No, esa era pregunta aparte, pero vale, ya que está, aprovecha. autopromoción. Aprovecha, sí. Nada, se va a anunciar en redes sociales en breve, pero en el 4 y 5 de octubre en Madrid serán las siguientes jornadas del Círculo Molinari. Van a ser las más grandes hasta la fecha. Prevemos tener pues las mejores ponencias hasta la fecha. Siempre incluyen comidas, cenas. Y van a ser eso, el fin de semana, sábado y domingo, del 4 o 5 de octubre, y a lo largo del mes de agosto se van a anunciar las inscripciones, digamos, en redes sociales. Entonces, a futuro, a 5 años. 3, vamos. O 2, no sé. No olvidarse de la comunidad, o sea, es decir, todo lo que se pueda crecer, que se crezca manteniendo a la comunidad, no olvidando a la gente que ha estado ahí desde siempre. Y, Arraigo, vamos a hacerlo. y de esto no puedo decir nada todavía, pero bueno, nuevas ideas, nuevos liderazgos, lo voy a dejar por ahí. Vale. Pues esperamos ser de alguna manera trampolín para que la nueva edición siga siendo un éxito y siga la línea de las anteriores. Pero bueno, dentro de esta línea quería meterte en un pequeño brete. Y bueno, si tuvieras que definir
el Círculo Molinari, con una ponencia, ¿cuál sería? Un poco cabronceta la pregunta. Óscar Carreiro, Genealogía de la opresión. Vale. La pondremos por ahí para que hagan revisión y tomen sus consideraciones. Y bueno, el ponente que te haría más ilusión traer y que por el momento no has podido hacerle un espacio o no has tenido la posibilidad de traer. Miguel Ancho Bastos. Miguel Ancho Bastos, sin duda, porque lo quisimos traer para la primera edición, básicamente, y en ese momento, bueno, estaba en una situación donde no estaba viajando prácticamente fuera de Galicia. Entonces no pudimos contar con él. Y en este caso queríamos contar con él ahora para la... Así que ya hago un spoiler de que Miguel Ancho Bastos no va a estar. Queríamos contar con él para las jornadas de este otoño, pero por lo visto había confirmado ya para el Andorra Economic Forum, así que si lo quieren ver, pues por las mismas fechas más o menos está por allí. Y entonces sí, me gustaría que Miguel Ancho Bastos estuviera en algún momento. Antes, como era más reticente a viajar, pues era complicado. Y ahora pues simplemente que no nos ha cuadrado la fecha, ¿no? Pero vamos, que seguro, Dios mediante, lo tendremos en el futuro en el Círculo Molinari. Y claro, o sea, en ese sentido, o sea, porque todas las ponencias del Círculo Molinari, o sea, de los eventos son presenciales, o sea, podríamos haberlo tenido en cualquier momento si lo hubiésemos puesto allí con una pantalla proyectada, pero un poco la idea del Molinari y de estos eventos es precisamente lo que comentaba, como el tema de la comunidad, y para eso la presencialidad creemos que es muy importante. Pues bueno, ya por mi parte, sería todo. No sé si Alejandro tiene alguna otra pregunta o demás. Sí, más o menos ya lo comentaste, pero saber si hay el invitado que más te haya gustado traer al círculo culinario, el que más orgullo sientes, así de decir, coño, con esto de un paso que me saca una espinita, algo así, ¿sabes? Como que puedo tachar algo en mi lista, en mi bucket list. Pues no te voy a decir como un invitado, pero sí te voy a decir, o sea, básicamente todos los invitados del primer evento, porque cuando yo fui a organizar el primer evento, aunque ya tenía, digamos, cierta como relación con algunas personas y demás, la mayor parte de los ponentes eh, o no los conocía en persona o no los conocía, digamos, en absoluto con respecto al trato personal, es decir, era un evento que se hacía por primera vez, en ese momento además, con un chaval que no conocían de nada y demás, y que les está defendiendo un poco esto, y para mí eran personas, pues todas que yo de alguna forma les admiraba, y, y prácticamente todos, o sea, salvo la excepción de Miguel Ancho Bastos, que te acabo de mencionar, y que no tiene que ver, porque en ese caso sí me conocía, vaya, fue un sí tras otro, es decir, no tuve ningún problema para organizarlo, todo lo contrario, facilidades, y en ese evento pues, estuvieron pues personas como Philip Agut, que fue el que hizo la conferencia inaugural del Círculo Molinari, el primero de todos fue Philip Agut, estuvieron tanto Óscar Carreiro, que lo acabo de mencionar, dando la conferencia, que me había preguntado que representa el Círculo Molinari, yo creo que se encaja bastante, y es la que dio en ese primer evento. Estaba también su hermano Daniel Carreiro, que es el que recomendé antes la tesis doctoral. Estaba Ignacio Medina, que desde el principio me estuvo ayudando con temas de la organización, sobre todo el primer año, que él llevaba mucho tiempo, ¿no?, en el mundillo libertario y demás, entonces me supo cómo aconsejar bastante y demás en cómo hacerlo, y también estuvo de ponente. Eduardo Fernández Luña, que había sido profesor mío además, y una conferencia pues fantástica, ¿no? Como de cómo se puede construir la anarquía a partir de la gestión de los bienes comunales, como los bosques o ese tipo de cosas, o sea, que me sigue pareciendo también una de las mejores que se han dado.
Y entonces eso, sobre todo estoy como orgulloso de esa primera edición porque pues, es verdad que no fue perfecto y recuerdo pues, algún error de organización que tuve que solventar y demás. Sí fue mucho mejor de lo que yo esperaba que fuera y por lo que me consta y porque muchos siguen repitiendo hasta el día de hoy, fue mucho mejor de lo que pensaba mucha gente. Entonces estoy un poco orgulloso de eso y no tanto de figuras como así, como relevantes en concreto, porque nunca he tratado así de atraer ponentes simplemente porque sean más o menos famosos. Principalmente además porque el primer año fue bien, o sea, yo tenía 40 plazas y se llenaron, con lo cual no tenía como, y no aumenté plazas la segunda vez que lo hice, o sea, con lo cual ya tenía como un esto de como, si vuelvo a hacer algo más o menos igual, ¿no? O sea, aunque no lo haga mejor, ya más o menos va a funcionar. Entonces ya tenía como, digo, si no llego a 40, pues malo será que 30 y pico no haya, ¿no? O sea, nunca tuve como una presión de, vale, yo quiero contar con esta persona, pero no me cabe en el programa porque tengo que traer a una que sea como especialmente famosa o así. O sea, por ejemplo, nunca he querido traer a nadie que no hablara como español, por ejemplo. O sea, como de que no, sobre todo por el tema como de la comunidad, no ya porque la mayor parte del público lo vaya a entender, hablando si la da en inglés por lo menos, o sea, lo va a entender la mayor parte de la gente que asista, sino porque probablemente esa persona no entienda español. Entonces, como cómo se integra luego como en los círculos sociales posterior a las conferencias y demás. O sea, al final es como mucho más, digamos, no sé si era antinatural tampoco, pero bueno, más artificial y demás, porque es lo típico de, bueno, el invitado de fuera, extranjero, pues siempre tienen que haber 2 o 3 personas alrededor para que hablen con él, porque hablan inglés con él, están en otra conversación de la que está todo el mundo. Y simplemente hemos querido como evitar eso. Más en el futuro lo que probablemente haya sean invitados como extranjeros, pero simplemente como para subir charlas online o así, o sea, como entrevistas o cosas por el estilo, pero no para los eventos presenciales. Pero bueno, tampoco digas nunca. Pues, bueno, Adrián, si quieres apuntillar algo más antes de cerrar. Si no, simplemente, y te doy la palabra, darte las gracias y esperamos contar contigo, tanto presencialmente, en especial, a ver si puedes darte alguna de esas ponencias que te has dado en el Círculo Molinari, como alguna otra nueva que te estés preparando o tengas ya preparada. Y también cerrar algunos que otros temas que han quedado abiertos en el transcurso de la conversación. Y eso, gracias, sobre todo desde mi parecer personal y creo que también desde el grupo de SFL Canarias. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias, Oscar, Alejandro, Luis, que ha estado ahí con la parte técnica de este directo. Y nada, por mi parte, pues si organizan algo aquí en Canarias presencial y quieren contar conmigo, por mí encantado, porque además, en mi caso, el hecho de tener como una fecha, ¿no? He llegado al caso como de tal día, tengo que dar una ponencia, lo que me ayuda es a estudiar. O sea, normalmente pues, elijo un tema sobre el que ya sepa algo, pero sobre el que todavía no sé mucho para forzarme pues mira, tengo 2 meses para estar a tope y pensando y leyendo sobre esta cosa y preparar algo que no vaya a molestar ahí al personal, ¿no? Entonces, nada, cuenten conmigo cuando quieran. Les felicito por montar esto en Canarias y que estén pues con los clubes de lectura, con los pequeños eventos que van organizando y con los directos y demás. Y nada, tienen todo mi apoyo y te agradezco mucho pues, esta entrevista. Pues gracias, a ver si podemos ir cerrando el directo y pues bueno, esperamos volver a vernos en los distintos ámbitos.